política y las mujeres llegaron pues a representar el poder ejecutivo, pero no nomás el ejecutivo, también el legislativo y el judicial. Es decir, tenemos a 3 mujeres en los 3 poderes de este país. O sea, qué fuerte. Y para ello está conmigo Ana Grimaldo, activista y periodista especializada en perspectiva de género, María Teresa Martínez, doctora en ciencias políticas, profesora de la FES Aragón en la UNAM y feminista también, y Gracia Alzaga, abogada, feminista, conductora de Sí Somos y todo que Versace. Bienvenidas todas. Gracias. Y me encanta verlas sonreír porque creo la situación, el contexto histórico lo amerita. Se rompió este techo de cristal por fin. Nomás nos tardamos más de 200 años. Sí, nada más. No más, no más. Pero ¿cómo ven justo este contexto? Híjole, yo estoy feliz y sonriente, pero más por estar acá contigo gracias, en el programa, gracias. porque me parece una cosa muy disruptiva, importante, y espero que mis estudiantes de comunicación tomen nota. Pero la verdad yo no estoy contenta por el contexto nacional. Siempre soy una amargada. Sí, no me importa, una raya más al tigre. La verdad es que yo no pienso que se haya roto ningún techo de cristal. Para mí el juego político está en otra cancha. Okay. ¿Sí? Yo me inscribo en la izquierda no electoral hace mucho tiempo ya. Yo no voto, me parece que esa no es la alternativa. Y el hecho de que hoy tengamos una presidenta mujer, me parece que responde más al grupo político hegemónico en el poder, que además utiliza muy inteligentemente la demanda y la cuestión de género. Entonces, yo he visto a lo largo de muchos procesos políticos, no solamente en América Latina, sino en otros lados, en donde las mujeres como demanda, como una cuestión de reivindicación por el espíritu de época que se ha producido, pues han sido utilizadas por los grupos de poder. Entonces ahora las presumen, se adornan con las mujeres y luego no solo les dan una patada en el trasero, sino que además vacían de poder el contenido de reivindicación de la lucha feminista. Esa es mi postura. Yo, la verdad, no he hecho campanas al vuelo. A mí no me parece que llegamos todas. Yo no repito esa consigna. A mí, la verdad, la presidenta no me representa. Entonces, bueno, ese sería mi primer planteamiento para que... Por ahí voy yo. Pero también es bueno entender y escuchar este tipo de posturas. Siempre. Lo decimos, o sea, la cultura de la cancelación no nos ha ayudado en nada, el ser políticamente correctos no nos ha ayudado en nada. En este país hay posturas para todo, entonces todos debemos de escuchar. Es tu postura, la respetamos. Sin embargo, también estamos de acuerdo que en México el tema de perspectiva de género sí ha tenido unos avances en cuanto a blindarnos, ¿no? O sea, pasó el tema de las Juanitas y se estudió y se cumplió, y entonces es cuando se toman este tipo de acciones. Es decir, si bien existen estas posturas, también la lucha de los feminismos y de las mujeres ha logrado que también muchas mujeres al llegar al poder digan, no, señor. Aquí la que manda soy yo. Exacto. Y aquí la que sus chicharrones truenan son los míos. Y entonces es que se ha logrado una paridad, no solo en los congresos, sino en los 3 poderes. Se ha logrado que la mujer llegue a esta silla. ¿Ustedes cómo lo ven? Desde Sí Somos, que dijeras. Para que no te atragantes, empieza tú primero. No, a ver, me parece muy interesante la postura porque creo que justo pues vivimos en un México plural, en un México diverso, en donde más bien lo que tenemos que hacer hoy en día, que no sucede, es escucharnos, ¿no? Escucharnos. Y a partir de eso también generar un diálogo y un entendimiento, porque justo creo que dices algo muy bien, los feminismos, ¿no? No hay un solo feminismo, así como yo, por ejemplo, me adscribo a un feminismo de izquierda popular que también parte de lo electoral, ¿no? Yo milito en Morena, ¿no? También he sido parte de campañas políticas, pero también muchas veces he sido criticada por ese feminismo institucional, feminismo, pero siempre desde lo popular. O sea, yo siempre me enarbolo desde ahí, ¿no? Porque justo también creo, igual que tú, que no se rompió un techo de cristal, porque finalmente cuando vamos con ese romper el techo de cristal, ¿quién barre los vidrios rotos, no? ¿Quiénes? Las indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres pobres, ¿no? O sea, todo eso. Entonces, finalmente, y ella también lo dice muy bien. O sea, la doctora Claudia Sheinbaum lo dice muy bien. Y por eso es el no llego yo, llegamos todas, ¿no? O sea, sino y no tanto en un
en algo mero simbólico, sino también en las acciones y en lo que significa que una mujer llegue a la presidencia. Tanto en lo personal, a mí me parece algo histórico, ¿no? 200 años, desde que votamos 1953 hasta el día de hoy. Mi abuela, por ejemplo, aunque ya tenía 18 años, no pudo votar hasta ser mujer adulta. Como Ifigenia Martínez. Exacto, como que hasta los Ifigenia. 25 Justo. años. Ifigenia Martínez nació 30 años antes de que las mujeres pudiéramos votar. Ifigenia Martínez, parte de los poderes de exactamente, la exactamente. No, y obviamente si hablamos de lo simbólico, también la ministra Norma Piña enarbola uno y ahora la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Y Ifigenia otro. O sea, justo es parte como de esa historia que las mujeres hemos construido, no desde 1953, sino desde hace mucho tiempo. O sea, siempre hemos sido parte de la historia, pero nunca como protagonistas. Entonces, que el día de hoy haya una mujer presidenta, que no nada más sea una mujer, porque también eso hay que decirlo, ¿no? Que las mujeres estén en los espacios no garantiza que tengamos derechos o que nuestros derechos sean respetados. Pero justo que una mujer como la doctora Claudia Sheinbaum, que viene de una lucha histórica, que es científica, que es académica, que tiene una formación de izquierda demostrada desde muchísimo tiempo antes, hoy podemos decir que quizá no todas se sienten representadas, pero por lo menos ayer el acto, lo que representó para miles de niñas, millones de niñas que estaban viendo la tele y porque hay videos, hay muchos videos de TikTok, hace rato los veía, rápido, para cerrar, los veía. Es que me emociono mucho. Veía estos videos de papás grabando a sus hijas, ¿no? Y que las niñas decían, presidenta. Y ellos, los mismos papás, explicaban, a ver, yo no soy de ningún partido político. Es más, yo ni siquiera, a mí ni siquiera me cae bien Claudia, ¿no? Pero entiendo que este momento histórico, mi mamá nunca lo hubiera entendido. O sea, mi mamá decía que nunca iba a pasar y que mi hija esté gritando presidenta y que mi hija vea en la tele lo que está sucediendo y que mi hija se sienta representada y que sepa que puede ser presidenta también, no nada más abogadas, no sé, trabajadora del hogar, cualquier profesión que ella decida, que evidentemente van a haber trabas en el camino. Tú lo mencionas muy bien, no es tan sencillo decir quiero ser. Pero al mismo tiempo eso es algo puramente histórico y puramente, yo sí puedo decirlo, feminista. Pero también va más allá del querer ser, es que me dejen ser. Exacto. Es decir, cómo yo quería ser presidenta, digo, yo no, pero o sea, ella quería ser presidenta y lo logró. ¿Habrá alguien que en algún momento, hasta qué punto o en qué contexto se van a sentir las mujeres representadas ahora sí en un todas, o sea, en un conjunto? ¿Qué elementos tienen que pasar para que entonces todas las mujeres digan, ya llegamos, Creo ahora que eso sí? es clave porque para hablar de representación, cuando alguien dice sí me representa, una persona sí me representa o esa persona no me representa, muchas veces, o sea, la expresión se ha vaciado de tal manera que lo que quieres decir es que no me representan tanto que a mí no me simpatiza, ¿no? Y puede ser no simpatizante, pero una representante, quien sea, no solo estoy hablando de Claudia Sheinbaum, está ahí precisamente en términos de representación, De un estado, que es lo sí. que queríamos, o sea, porque ni siquiera teníamos a mujeres ocupando esos espacios. Entonces, de entrada, eso ya es una ganancia. Y como periodista, pues, o sea, yo no estoy aquí para aplaudir a ningún político, siempre lo digo, pero sí se tiene que reconocer también esto en la agenda nacional, y no solo en la nacional, internacional, el dato de, o sea, nivel institución, solamente una tercera parte de los estados que forman parte de la ONU han tenido una mandataria, o sea, una mujer como mandataria, ¿no? Entonces, ¿es histórico? Sí. ¿Es trascendente? Sí. Y también tenemos mecanismos para no quedarnos en el terreno de lo simbólico, que es importante y yo no menosprecio el terreno de los símbolos, pero tenemos elementos para perseguir y exigir que este cambio histórico tenga consecuencias trascendentales para más personas, seamos simpatizantes o no. Exacto. Porque cuando Claudia dice, llegamos todas, entiendo que muchas dicen, yo no llegué y yo no voy contigo, y bien, no tienes que acompañar a alguien para que tengas más derechos garantizados ahí. Y quiero irme rapidísimo a la parte de que ayer, en el discurso de Claudia en el Zócalo, dijo cosas muy específicas, como... Para empezar, no venía preparada, pero... Sí, yo, la señorita de los plumones llegó. Mira, a ver, no venía preparada, pero dijo cosas que como periodista van a ser mi trabajo de estos 6 años. ¿Qué dijo? Lo primero que dijo en materia de género, vamos a crear mecanismos para disminuir la brecha salarial
por razón de género. Y eso es importante porque vas a hablar de trabajo no solamente formal, Y desde lo sino constitucional. también el informal. Exactamente. También, las mujeres, con obligatoriedad mujeres en todos los ministerios. ¿Y de qué nos va a servir cuando, o sea, más allá de la reforma del Poder Judicial, seguimos viendo la revictimización de personas y la reforma no abarcó al 100% una reforma a las fiscalías, que son quienes dicen que las mujeres nos prendemos fuego, nos matamos solas, nos amarramos. Entonces, además de de más puntos que en algún momento quiero regresar a ellos, hay mecanismos para exigir y no solamente ser festejar mujer. esto. Exactamente. Bueno, perdón, pero lo que pasa es que hay una trampa. La trampa del liberalismo que dice que todos somos iguales, ¿no? Y no somos iguales, unos son más iguales que otros. Y no solamente me refiero a las cuestiones de género. Para mí, fundamentalmente, la diferencia está en la clase. Claro. Entonces, no es lo mismo ser mujer oprimida por el patriarcado desde la comodidad de las lomas que desde una colonia popular en Tláhuac o en Iztapalapa. Y que siguen Entonces, siendo oprimidas, ¿eh? Siguen O sea, siendo tampoco oprimidas, es pero no es lo competencia. mismo. Sí, no. O sea, incluso a mí no me emociona que llegue una mujer al poder oficial porque también llegó Angela Merkel y porque también llegó Margaret Thatcher, hizo mucho daño. Pero compararlas es no, feo. no, lo que pasa es que no compararlas políticamente, pero compararlas en medio del furor de que son mujeres, es que no basta. Ah, no, claro. No basta con que sean mujeres. Coincido. Entonces hay que tener conciencia de clase antes que Total. otra cosa. Y a mí el género nos podrá unir, pero la clase nos separa. Sí, y totalmente. cuando yo fui, porque yo estuve en el Zócalo de la ciudad cuando fue el cierre de campaña, yo no fui al cierre de campaña. Yo estaba del otro lado con las maestras y con los maestros en el plantón del Zócalo. Y estaba muy cerquita. Y yo miré el templete, y en el templete no había una sola mujer con apellidos como los míos, que yo soy Martínez, ninguna mujer con mi color de piel. Ahí había judías, ahí había gente privilegiada, Bueno, ahí ¿qué había tiene que gente... ser judía? No, También, o sea, sí, pero eso no lo sí. estoy diciendo, no, sí lo digo porque el capital cultural de una persona de extracto popular jamás será el mismo. Entonces, No sí se coincido, pueden... pero- No, es que eso, además de que hay muchos estudios que lo demuestran. Entonces, yo puedo políticamente aliarme antes con un compañero de lucha, con un representante sindical democrático, con un campesino, con un hombre que defiende la tierra, el agua, el aire, la vida, pues que con una Martita Sagún, que con una mujer de derecha. O sea, la posición política importa. No solo importa el género y no Y en solo este importa... caso creo que existe esa diferencia con Marta Mira, Sagún. claro que hay una No, o sea. diferencia, pues si no, los Vibriescas son dueños de una buena parte de la riqueza de este país. Y si yo me pongo a pensar, digo, bueno, ¿habrá otras diferencias? Sí, pero hay una diferencia muy fundamental entre una mujer que tiene esta capital cultural, que tiene estas condiciones económicas y políticas, con respecto de una mamá buscadora que no le hacen caso en la fiscalía, que no buscan a sus hijas, con la diferencia con una mujer que ha sido perseguida por defender los bosques, por defender los ríos, por ser una defensora de derechos sociales o de derechos incluso de género. No es lo mismo. Y no es lo mismo ser una mujer así que ser una mujer racializada, que ser una Totalmente. mujer discriminada por cuestiones de orientación sexual, por cuestiones incluso hasta de discapacidad, porque en este país, que además es patriarcal, falocéntrico, capacitista, adultocentrista, etcétera, no es lo mismo. Entonces, cuando queremos decir que, bueno, habrá mecanismos, es que el punto está ahí, en los mecanismos. O sea, seguir pensando en términos del esquema del Estado de Derecho es la camisa de fuerza. Entonces, para mí la lucha está desde abajo. Y miren, y termino porque creo que está un poco aquí ya desesperada Amanda de quieta, gobiérnate María Teresa, no importa. Pero mira, siempre se habla desde ahí. Es que habrá mecanismos y habrá imperfecciones y habrá obstáculos, pero la lucha ahí está y lo vamos a empezar. Lo que yo pienso es, el feminismo, los feminismos, porque bien lo dijiste, desde hace mucho tiempo han planteado diferentes problemas. Pero una cosa que han dejado clara es que por la vía institucional, por la vía del Estado de Derecho, por la vía de la política electoral, las mujeres avanzan muy poco.
Porque ahí Entonces, está. vamos a deshacer el Estado. Ay, de Bueno, que- yo sí pienso Ay, eso, trágale ¿no? de abajo. Yo sí No, pienso pero eso. es que también No, Lo que yo No, pienso, sí. lo que yo pienso es que nunca nos habían dado la oportunidad de comparar cómo es ser, Exactamente. cómo gobernaría una mujer. Nunca nos habían dado Sí la había oportunidad, habido. pero lo habían hecho muy mal y lo habían hecho desde una institución que si hablamos de clases y eso, estaba mucho más marcado. Es decir, desde los priismos, desde los panismos, sabíamos que ahí no había posibilidades de llevar un gobierno como lo retrata un poco Claudia. Yo siento que más allá de si se rompió el techo o no, creo que es un buen momento para replantear el cómo se hace política en este país. Decir, ¿qué visiones Pero necesitamos? para eso hay que despatriarcalizar la política y para eso no sirven las instituciones, porque las instituciones son fundamentalmente patriarcales. Pero Entonces, justo estamos en este quiebre. bueno, mira, claro, yo lo que pienso es que al margen vendrá un presidente, una presidenta o muchas más. La lucha subterránea, la lucha a ras de piso, la lucha de las mujeres trabajadoras, ¿sí? Ahí está el verdadero proceso. Y Porque es que lo otro, también- mira, Pero que es incluso estuvo cosmético. buenísimo que a nivel Y yo- discurso habló de las mujeres de las maquilas. Que exacto. ¿Cuántos años tuvo eso y qué importancia es que se mencionara en un discurso como ese, ¿no? Y es que también socialmente estamos esperando que las cosas sean de, ya le pusieron la banda, todas somos feministas. Exacto. Ya le pusieron la banda, todas las instituciones me están siquiera pelando. ella es feminista, O pues. sea, Y no tiene que llama- serlo. Y no tiene que serlo. Claro. Bueno, O sea, yo sí no, creo o sea, y también. coincido, Porque no te y coincido dejamos, con María perdóname. Teresa que en este caso es, a ver, el que ella haya llegado a la presidencia no quita que la lucha social sigue, no quita que las mujeres feministas, racializadas, indígenas digan, a mí Pues sí. no me gustó esto. Oigan, al contrario, hay que poner la lupa en Creo que cómo la vara hacer. está Tiene súper 6, alta. Mira, la vara está muy alta cuando porque se empiezan tiene a a- mucha gente atrás. Ya queremos escuchar a Gracia un A ver, poco. que diga. Gracias. Sí, pero que le va a dar Algo algo. di. No, para nada, no. A ver, lo que dije en un principio, ¿no? O sea, creo que también estos espacios sirven ¿para qué? Para poder escucharnos todas, ¿no? O sea, escucharnos todas y valorar las distintas opiniones que hay, ¿no? Y también decir, no coincido, sí coincido, ¿no? O sea, o parcialmente. Por ejemplo, yo cuando comencé a hablar, hablé justo de que no es una cuestión de las mujeres en general. Porque claro, en un entendido de que dentro del género cruza siempre la clase. Siempre, siempre cruza de clase. Y creo que es algo que justo se ha entendido muy bien de 2018 para acá. Tanto así que 9.5 millones de personas salieron de la pobreza. Y eso no se puede negar ni siquiera diciendo que, bueno, sí, claro que sí, la política es patriarcal, pero con todo y eso, 9.5 millones de personas salieron de la pobreza. Los Y eso ricos habla más también... ricos se hicieron más ricos también. Y los 9 millones, los Pero 9, eso no las 9 quita, millones de sí personas que creo. salieron de la pobreza, ¿qué? Exacto. Y por eso sí creo que es súper importante cuando hablamos de clase también hablar con cifras. Y las cifras son esas, ok, hablamos de los ricos y de los pobres que nunca habían salido de la pobreza, de que claro, la lucha viene claro desde abajo, pero desde la institución Estado también se combate eso y se combatió ahora. Entiendo que evidentemente justo esa representatividad no se pueda sentir, ¿no? Pero yo también estuve en ese cierre de campaña. Y en ese cierre de campaña Del otro había lado. Morales, claro, porque también existe ese lado. Claro. Había No, Morales, claro que existe, Martínez, ese es claro. el problema. No. Que existe. No, Un creo que está problema, padre que sí. exista, ¿no? Porque creo que justo, como dije, la diversidad de opiniones, de posturas, de luchas es necesaria en un país como México, ¿no? En un país que ha vivido bastante violencia, bastante desigualdades, tú lo has dicho muy bien, pero que, volviendo a esa parte del inicio de campaña, creo que fue inicio de campaña o cierre, el que mencionaste, había Martínez, Morales, Mora, y te lo puedo decir porque claro que había, y de hecho hubo algo bastante simbólico, dos cosas simbólicas. Primero había un joven con discapacidad y había una mujer joven afromexicana que llevaba poco tiempo de identificarse como afromexicana justo por la Constitución que reconocía a los pueblos afromexicanos y que ella siempre se denominó como indígena, de la Costa Chica de Guerrero. Entonces, lo digo porque esos símbolos importan. Es decir, ¿no basta? Claro que no. bastan, claro, y es un primer Y de hecho, paso. también me regreso a esa parte de los indigenismos, de todo, que hoy
la doctora. Ayer en uno de los puntos habló del reconocimiento constitucional, que de hecho ya está en el Diario Oficial de la Federación, de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas. Y de los derechos agrarios de las mujeres. Exacto. Pero eso no es nada más justo en letra, ¿no? En lo simbólico. Hoy en la mañanera del pueblo dijo, es que el reconocimiento no viene nada más en la letra, sino eso significa que se le van a destinar recursos a esos pueblos indígenas, a esos pueblos originarios, para que realmente sus derechos puedan ser garantizados por ellos mismos, no por el Estado, sino dentro de su autoadscripción como pueblo originario, no desde ahí te va a gobernar Morena, te va a gobernar el PAN, no, sino desde su adscripción, se les va a destinar un recurso, ¿para qué? Para que realmente puedan garantizarse sus derechos. Ya tengo que ir cerrando. No, nada me más, digas. Sí, y yo, es que ya se nos fueron 20 minutos. ¿Qué? Nada más un último comentario en unos 30 segundos. ¿Cuáles consideras que son los retos que tiene Claudia Sheinbaum precisamente en todo el espectro de los feminismos? Bueno, el primer reto es trastocar realmente intereses de los empresarios que explotan a mujeres y a hombres también. O sea, Claro, cuando se empiecen a trastocar los intereses económicos, entonces vamos viendo. Pero hasta ahora, por ejemplo, una demanda que ha habido de mucho tiempo para acá, hace un año, romper las relaciones con el Estado de Israel por el genocidio que está llevando en Palestina, ¿sí? Mira, Explícitamente, calladitas, calladitas, no han No. dicho nada. Pero ya dijo No, lo de la claro que sí. autodeterminación. Mira, Ella lo ha ¿no? dicho muy bien, ha hablado de la autodeterminación. En Pero eso no 2008 rompe escribió una carta relaciones. hablando de la guerra, ya. de la ¿Cómo guerra rompe contra el poder. relaciones? No, Claro, todos Bueno, que no podemos- sea como tú lo todos quieres, no podemos- significa que es no no te- es como o sea, yo que lo no quiero, sea. no es como yo También. lo quiero, es como un pueblo lo Y de que si demanda. no lo porque es- no soy yo, es un No. pueblo que está siendo masacrado. Pero no significa que Y ella se no ha haya pedido dicho que nada. que por solidaridad se rompan relaciones y no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque buena parte de los intereses económicos de este país está en los judíos. Y muchos de ellos, no hablo de los judíos en términos de religión, tampoco se empiece por ahí. Ah. Estoy hablando del prosionismo, no estoy hablando en general, porque también por ahí toman cualquier cosita para decir, No, "Ay, pero también este hablar de que antisemitista", es pero no judía y está ahí. cierto. Perdóname, pero también No. es una falta de respeto. No, yo Perdóname, no lo creo dije que en sí ese hay que sentido. señalarlo. No es ninguna falta de respeto. Estoy hablando muy claramente. Y creo que aquí, de una cultura y de un capital cultural. De eso hablé específicamente. Y a ver, Ese lleva es el 2 reto. días. O sea, también démosle chance. Tú, mi querida Aguinaldo, ¿cuán el crees que primer- son el los mayor retos? No, es reto, que el para mayor luego reto. vamos a tener todo el sexenio. Entonces, Sí, también, por eso, espérense. espérense, son 2 días. Principal. De aplausos ya estamos. Ya. Pero no me dejas cerrar. No, perdón, adelante. Ya. Yo quiero cerrar solo. Me parece el mayor reto y la mayor exigencia que se le puede dar por la cantidad de personas que se pueden ver beneficiadas de eso, el Sistema Nacional de Cuidados que también mencionó. Muy ambiguo, muy escueto, porque es un punto en el discurso nada más, pero sí lo mencionó y dio la entrada que va a ser por el DIF. Entonces, veamos, creo que es la principal expectativa que tengo, un Sistema Nacional de Cuidados que va a beneficiar primordialmente a mujeres, pero que también a hombres, Sí. ¿no? Y a las personas que necesitan de esos cuidados. Mi querida Gracia. Temas transversales de género. La creación de un sistema de cuidados que va a empezar en Ciudad Juárez con las mujeres jornaleras, con las mujeres creo que de la maquila. En Ciudad Juárez. La pensión para adultas mayores de 60 a 64 años, 63, 64 va a comenzar el censo esta semana. Es importantísimo para las mujeres adultas mayores que nos están viendo. Y por último, la jornada por las 40 horas también es una deuda histórica con las y los trabajadores y que este gobierno, este estado lo va a hacer y la doctora Claudia Sheinbaum, como la primera presidenta de México, va a lograr saldar deudas históricas que tenemos todas y sobre Esperemos. todo las más pobres. Esperemos. Que le resuelvan Muchísimas las mamás gracias. De los normalistas para empezar a La las mamás. cartita, la Poco, Pues sí, poco a poco, claro. poco a poco Por vamos a ir ejemplo. viendo cambios. Pero aquí Amanda, en el muchas diván de gracias. Amanda se honra en presentar a un mujer.